Estábamos detenidos en aquella carretera oscura, a merced de cualquier cosa. No teníamos opción. Mi amigo estaba tratando de hacerle un parche a la manguera que se había roto, al parecer porque uno de mis gatos la había masticado. Desafortunadamente, en ese momento parecía haberse perforado por completo. Mientras tanto, mis amigas y yo no podíamos hacer más que alumbrarlo con la linterna y esperar. Los celulares no tenían señal, y los nubarrones de tormenta indicaban que teníamos que salir de ahí pronto. Christian salió de debajo del carro. Con una cinta de aislar y masking tape, había podido hacer una reparación rápida que probablemente nos permitiría llegar al siguiente asentamiento, que, a juzgar por la vista de las luces que se percibían desde arriba de esa loma, estaba a unos pocos kilómetros de distancia. Nos subimos al auto, cruzamos los dedos y Christian giró la llave. El auto encendió y arrancamos. Bajamos aquella loma y anduvimos muy bien un par de kilómetros, hasta que el auto comenzó a jalonearse y a hacer movimientos como que tosía. Finalmente, el auto se detuvo. Nuestros teléfonos celulares continuaban aún sin señal, y en ese momento, amenazados por la lluvia, lo más sencillo y sensato parecía empujar el auto hasta una orilla de la carretera y caminar hasta aquellas luces del pueblo. Seguramente serían unos 3 kilómetros, a juzgar por las luces que brillaban a un lado de la carretera entre la neblina. Probablemente allí encontraríamos un mecánico para que nos remolcara con una grúa, y tal vez podríamos hablarle por teléfono al tío de Vanessa para que fuera por nosotros. Para el lugar donde él vivía faltaban aún unos 40 minutos, pero en automóvil seguramente podría hacer el viaje. Mis amigas estaban un poco negadas a caminar esa distancia, pero también era sumamente inconsciente de nuestra parte el pensar en dejarlas ahí, solas, esperándonos. A regañadientes, prácticamente las obligamos a ir con nosotros. La humedad era muy penetrante esa noche, y pronto, con cada paso conforme íbamos descendiendo de esa última loma, la neblina comenzó a cubrirnos y el frío comenzó a helarnos los huesos. Vanessa y Rebeca venían temblando, pero Christian y yo veníamos repitiéndoles que faltaba poco, y era verdad. Para este punto, la neblina era sumamente densa, pero el brillo incandescente de las luces amarillas del pueblo podía percibirse levemente a la distancia. De aquellos 3 kilómetros, probablemente íbamos a la mitad del trayecto, cuando las cosas se pusieron inusualmente extrañas. Los 4 íbamos caminando, platicando y riéndonos de cualquier cosa, intentando olvidar el horrible frío que se sentía. A pesar de aquella distracción, la mandíbula de Rebeca no dejaba de temblar en cada oportunidad. De pronto, comenzamos a escuchar algo. La vegetación a nuestros lados parecía crujir. Parecía como si alguien viniera andando a nuestro paso, e incluso por un momento Christian y yo les pedimos a nuestras amigas que guardaran silencio, tratando de advertir desde dónde se escuchaba ese sonido. Las hojas y ramas quebrándose a nuestro lado se detuvieron también. Pero a pesar de estar a tan poca distancia, era imposible para nosotros ver absolutamente nada. La neblina se había cerrado
a tal punto que nos era muy difícil distinguir algo más allá de 2 metros. Christian, muy nervioso de que alguien viniera siguiéndonos, gritó que estábamos armados, previniendo que aquellas personas que venían a nuestra par fueran delincuentes del camino, listos para asaltar a los desafortunados que paraban por ahí. La realidad es que la única arma que teníamos eran solamente piedras y la navaja suiza de mi amigo. Nadie respondió nada. Rebeca abrazó a Christian y Vanessa me tomó del brazo pidiéndonos que nos apuráramos, y así lo hicimos. Comenzamos a caminar los 4 a una velocidad mayor, intentando acortar más rápido la distancia entre nosotros y esas luces que probablemente venían de las casitas enclavadas en la zona boscosa. De repente, los pasos a nuestro lado reaparecieron, pero junto con ellos también vinieron otros sonidos. Eran sonidos de voces que parecían estar hablando. Parecía que conversaban entre sí, aunque lo que decían era ininteligible y provocó que mis amigas se pusieran sumamente nerviosas. Rebeca incluso estuvo a punto de ponerse a llorar, abrumada por toda la situación. Comenzamos a sentir entonces algo extraño. Eran como pequeñas ráfagas de viento. Para ejemplificárselos, lo que se percibía era como si algo brincara delante de nosotros y provocara pequeñas corrientes de aire que desaparecían en un segundo. Pero ahí no había nadie. Al menos nadie que fuera visible ante nuestros ojos. Y no lo crean, yo estaba asustado. Y supongo que Christian también, pero intentábamos no demostrarlo para que nuestras amigas no entraran en una crisis de nervios. La verdad es que había escuchado las suficientes historias de fantasmas como para asumir que de hecho nos estábamos enfrentando a alguna aparición de la carretera. Pero lo único que nos quedaba era continuar, aguardando el momento en que aquella cosa se materializara frente a nosotros. Un espectro, un demonio o algún fantasma aterrador. Por un momento pensé que se trataría de espectros de niños. Niños fantasma que nos rodeaban y saltaban a nuestro alrededor. Mi cabeza comenzó a caer en toda clase de teorías. Probablemente un camión escolar se había accidentado por ahí, seguramente transportando niños de alguna excursión. O quizás en otros tiempos había habido una escuela en la zona y había habido algún accidente o un incendio que hubiera quemado a esos pequeños. No lo sé. Estaba creando toda clase de teorías, probablemente irracionales. Además, nada de lo que nos estaba pasando era explicable. Pero esos cuentos de terror, eran los únicos referentes que yo tenía. Las luces del pueblo cada vez parecían más cerca, provocando un brillo más intenso en la neblina. Seguramente pronto llegaríamos y probablemente encontraríamos quien pudiera ayudarnos. Ante aquella desesperación que estábamos sintiendo, Vanessa me jaló del brazo y comenzó a correr. Por supuesto, fui tras de ella, no sin antes asegurarme de tomar el brazo de Rebeca, quien a su vez jaló a mi amigo Christian. La niebla era tan densa que prácticamente estábamos corriendo a ciegas. No podíamos ver más allá de la distancia de nuestra mano.
Solamente íbamos tras aquellas luces que cada vez brillaban más fuerte y que poco a poco teñían de color naranja la neblina con su fulgor. Un horrible estruendo se escuchó de repente, al mismo tiempo que una ráfaga de viento fuertísima comenzó a soplar contra nosotros. El ruido y el viento fueron tan potentes que provocaron que los cuatro nos tiráramos de rodillas al piso, tapándonos los oídos. No podía estarnos ocurriendo eso. Estábamos sumamente cerca de aquellas casas que ni siquiera podíamos distinguir, pero que parecían muy próximas a nosotros. Y entonces... aquel horrible estruendo volvió a escucharse, desatando también esa ráfaga de viento una vez más, pero en esta ocasión, aquellas luces que percibíamos como farolas o focos afuera de las casas comenzaron a moverse. Comenzaron todas al unísono a elevarse lentamente. Primero unos centímetros apenas, pero poco a poco fueron llegando a una altura de varios metros por encima de nuestras cabezas. Mis amigas estaban llorando descontroladas y ni Cristian ni yo podíamos darles ninguna clase de consuelo. También estábamos sumamente impactados por lo que estaba ocurriendo. De pronto se escuchó otro estruendo. Esta vez no igual al anterior, sino el sonido muy fuerte de un rayo que cayó iluminándolo todo, proyectando una sombra extraña en la neblina. Parecía que un enorme cubo flotaba sobre nuestras cabezas. Pero cuando les digo enorme, les hablo de una estructura de al menos 20 metros de largo. Aquellas luces que habíamos esperado que fueran las iluminaciones de casas, en realidad eran focos amarillos pegados en todo el perímetro de esa cosa. No pudimos ver más. Con la neblina aún muy densa, lo único que podíamos percibir sin aquel rayo eran esas luces amarillas que en ese momento salieron disparadas de ahí como lo haría un cohete. ¿Qué habíamos visto? De pronto, todo empezó a sentirse diferente. El clima comenzó a templarse y en menos de 5 minutos la neblina tan densa se había dispersado. Volteamos hacia atrás. Nuestro carro estacionado era aún visible y no había ningún pueblo por ahí. Nuestros celulares volvieron a tener señal y pudimos comunicarnos con el tío de mi amiga, quien, al cabo de 1 hora, fue a recogernos con un mecánico y ambos nos llevaron hasta su casa. Fue la forma más extraña de empezar ese fin de semana largo, en que iríamos a pasar unos días de descanso allá, a aquel pueblito.